Bienvenidos a Mimbre, un espacio donde todos los colombianos tejemos paz. Nos encontramos en Montería, capital del departamento de Córdoba, en el Parque Ronda del Sinú, considerado por muchos como el parque lineal más grande de Latinoamérica. El río Sinú, al desembocar en el Mar Caribe y conectar con el centro del país, hace que el departamento de Córdoba se haya convertido no solo en un territorio clave de movilidad, sino en centro neurálgico de disputa por el uso de su rico suelo. La tierra ha sido un factor fundamental para entender los orígenes del conflicto armado colombiano, y es por esa razón que la reforma rural integral fue el primer punto de la agenda de paz entre el Estado y las FARC-EP. Este componente del acuerdo espera cerrar las brechas entre el campo y la ciudad y contribuir para crear condiciones de bienestar y una vida digna para la población rural. Desde aquí en Montería, capital de Córdoba, conoceremos la importancia del territorio en la construcción de paz. El primer punto del acuerdo de paz, que es el de la reforma rural integral, contiene varios elementos que buscan transformar el campo colombiano, pero lo importante acá es que habrá planes nacionales, adecuación de tierras, modernización de infraestructura vial, de riego, eléctrica y de conectividad. Esos puntos, por pequeños que parezcan, pues resultan ser vitales porque en el pasado resultaron ser unos de los factores por los que inició la guerra en Colombia. En el acuerdo quedó claro que la superación de la pobreza no es solamente un factor económico, sino que se debe asegurar que niños, niñas, mujeres y hombres tengan acceso adecuado a servicios y bienes públicos. Para ello, los planes nacionales buscarán superar la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural y, por otra parte, la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. Hay un dato importante y es que en todo este trabajo articulado habrá una fase de transición de 15 años para lograr todos los objetivos. Sin embargo, en todo caso, el plan marco debe garantizar los máximos esfuerzos de cumplimiento de los planes nacionales en los próximos 5 años como primera medida. Para la superación de la pobreza se implementarán medidas específicas y diferenciadas para hacer frente a las necesidades particulares de las mujeres en el campo y lograr la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres. Las transformaciones se verán en infraestructura y adecuación de tierras, se construirán vías terciarias para unir a las veredas, se hará un plan de conectividad rural con el propósito de garantizar una vida digna en el territorio y una mayor y mejor productividad. Aunque este tema es política de Estado, en el Congreso avanzan varias iniciativas que giran en torno a la reforma rural integral y tienen como objetivo aportar insumos a través de leyes para acabar la desigualdad en el campo. El primer punto del acuerdo, Reforma Rural Integral, prioriza los territorios afectados por el conflicto y el abandono de la tierra a través de programas de desarrollo rural con enfoque territorial PEDET, para resolver algunas de las dimensiones estructurales del conflicto armado en relación con la parte agraria y territorial del país. Ahora veremos cómo avanza la implementación en el punto 1 de los acuerdos de paz con la opinión de los expertos. El punto 1.3 del acuerdo de paz establece dentro del desarrollo social para el campo colombiano lo que tiene que ver con los planes nacionales para la reforma rural integral, como la infraestructura vial, la vivienda, la educación y la salud rural, entre otros. Para conocer más sobre este punto y saber cómo avanza su implementación, están con nosotros el profesor Mario Hernández, médico especialista en bioética del Departamento de Salud Pública y Tropical, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y Adriana Fuentes, de FIAN, una organización internacional de derechos humanos que promueve y defiende el derecho a la alimentación. Y comienzo con usted, señora Fuentes. ¿Cómo ven ustedes los avances de este punto en la implementación? Efectivamente, los planes nacionales son una de las iniciativas más importantes que tiene el punto 1 del acuerdo de paz de la reforma rural integral, y varios de estos ya han sido aprobados. Por ejemplo, el Plan Nacional de Salud Rural, el Plan Nacional de Vías Terciarias, el Plan Nacional de Educación Rural. Digamos que hay algunos avances importantes en la formulación de los planes. Quizás la preocupación es pues los avances en la ejecución e implementación de estos planes.
porque pues como nos suele pasar en Colombia, avanzamos bastante en la planeación, en los diagnósticos, en la formulación de estrategias, pero a la hora ya de concretar es donde no hay muchos avances. Y hay uno, por ejemplo, en el que hay muchísima expectativa en las comunidades campesinas y es el tema del plan de las vías terciarias. Si hay algo que sea importante para las comunidades es justamente esta apuesta que hizo el Acuerdo de Paz por generar inversiones efectivas en vías terciarias para estas comunidades más alejadas. Y pues la verdad que aunque el plan de vías está formulado, hacer una revisión en los territorios de cuáles de estas vías efectivamente ya están a disposición de las comunidades, pues es algo que no deja muchos resultados ya efectivos en la ejecución. Profesor Hernández, en el punto 1.3.2.1 del acuerdo se establece dentro del desarrollo social para el campo colombiano el tema de la salud. ¿Cómo se ha venido implementando este aspecto? Bueno, pues es que allí aparece la necesidad de hacer un plan nacional de salud rural dentro de los 16 planes que están propuestos para el punto 1.3. Son toda una serie de planes que los sectores del nivel nacional tienen que formular, son 16, para que haya realmente las condiciones para transformar el campo. Y estamos viendo que efectivamente es un instrumento muy potente, muy útil y que debe articularse con el nivel territorial, tanto de los PEDETs, los programas con enfoque territorial, como de los planes municipales y departamentales. El Ministerio ya elaboró un borrador de plan y cree que es posible en el sistema de aseguramiento que tenemos lograr esas articulaciones. Nosotros creemos que escuchando a la gente que vive en el campo con nuestra red Salud Paz, que es una red de universidades y organizaciones sociales, todavía falta precisar muy bien el enfoque territorial en salud. Nos parece que eso no está bien concebido, no está bien desarrollado por el sistema de aseguramiento. Entonces estamos proponiendo una serie de estrategias de especificidad territorial, diversidad territorial, étnica, cultural, de género, etcétera. Y bueno, creemos que es posible darle entonces una visión más territorial a ese Plan Nacional de Salud Rural. Señora Fuentes, en este punto, ¿en qué aspectos de la reforma rural integral se ha avanzado más? Pues como te digo, yo siento que los planes efectivamente se formularon, se generaron algunas metas, luego se dijo que estos temas se iban a meter en el plan de desarrollo y ahora lo que se ha venido es tratando de hacer la articulación. De hecho, lo que este gobierno planteó en el Plan Nacional de Desarrollo fue, bueno, cómo articular las metas del plan de desarrollo del cuatrenio con algunas de las metas de los planes. Y están en ese proceso. El tema es que un poco la preocupación que nosotros hemos visto pues desde la sociedad civil es que nos estamos quedando en el ejercicio de cómo articular los planes, ¿no? Y en eso hemos gastado ya bastante tiempo en cómo articular los planes nacionales con los planes de desarrollo locales, con el Plan Nacional de Desarrollo. Digamos, es interesante el ejercicio de que hay que articular las diferentes estrategias, pero como que el tiempo va avanzando y nos quedamos en el ejercicio de formulación y articulación. Y como te digo, lo que la gente quiere ver son las obras en territorio, ¿sí? O la gente, por ejemplo, en temas de salud quiere ver es efectivamente la mejoría de su acceso a la salud en los territorios. No otro documento de planeación con metas y estrategias, pues que eso no es lo que la gente en las comunidades está esperando. Profesor Hernández, usted habla de propuestas. ¿Cuáles son y a qué van encaminadas? Sí, pues el gobierno parte de la base de que toda la población está asegurada, tiene en régimen subsidiado o en régimen contributivo ya un aseguramiento y esto implica pues que hay unas EPS encargadas de organizar la red de servicios para esta zona rural. Pero lo que hemos visto es que en la ruralidad no opera muy bien la red porque hay demasiada concentración en el tema de el lucro, es decir, tiene que ser rentable y esa rentabilidad no está garantizada. Entonces lo que estamos diciendo es que se necesita complementariedad con los actores públicos, en particular municipios, departamentos, red pública y Ministerio de Salud, con el apoyo incluso de organizaciones sociales regionales, locales y de universidades para desarrollar modelos novedosos, innovadores para poder responder adecuadamente, porque el sistema de aseguramiento se queda bastante corto, ya se ha demostrado en el campo por el tema de la rentabilidad.
Señora Fuentes, en el punto 1.3.4 del acuerdo se establece el sistema de garantía progresiva del derecho a la alimentación. ¿Cuáles son, en su concepto, los mayores avances en este tema? Bien, este es un punto muy importante, a veces poco mencionado de los aspectos fundamentales de la reforma rural integral. Para nosotros, quizás el avance más importante que tiene el acuerdo de paz es haber incluido una perspectiva del derecho humano a la alimentación, que avanza frente a otras nociones que han sido las que han predominado en la política pública nacional, como conceptos como la seguridad alimentaria, que sigue siendo importante, pero que nosotros consideramos que tenemos que dar un paso cualitativo para pasar de un enfoque de seguridad alimentaria a un enfoque de derecho humano a la alimentación, que es más amplio, integral y que además nos coloca en el marco de exigibilidad de derechos, digamos, a nivel internacional y a nivel nacional. El Estado tiene pocos avances en esta materia en realidad. Es un punto frente al cual nosotros hemos esperado que se generara un proyecto de ley que estructurara el sistema, que efectivamente esta idea del sistema articulara a las distintas entidades que tienen competencias y que tienen que ver con el tema alimentario, entendido además desde el proceso de producción, digamos, desde el campesinado que produce los alimentos hasta toda la cadena de comercialización, hasta, digamos, que llega el tema del consumo responsable y además de todo el tema también de educación en cómo la gente se alimenta de mejor manera. En Colombia no solamente tenemos problemas de desnutrición, es decir, que la gente pues efectivamente sufra de hambre o no pueda consumir los alimentos, sino que además hay problemas de malnutrición, que nos ha llevado a índices de obesidad, problemas de salud, de prevalencia de enfermedades que podrían ser prevenibles si, digamos, el tema alimentario fuera abordado de mejor manera. Entonces, nosotros sentimos que el gobierno está en mora de implementar efectivamente ese sistema para la garantía del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada. Hay que hacer algunas reformas a las instancias en las que el tema se ha venido manejando, porque hasta ahora pues son instancias donde hay mucha participación, digamos, de distintas entes del gobierno, pero son instancias donde no hay presencia de la sociedad civil y justamente parte de lo que quería el acuerdo era fortalecer la participación ciudadana en la planeación de la política pública alimentaria. Entonces creemos que esa reforma está pendiente. Es un tema que ojalá el Congreso de la República pueda abordar a través de un proyecto de ley o que a través de un decreto, de una norma se pueda realizar, porque realmente pues es uno de los temas que creemos está más quedado en el avance, digamos, en la implementación del punto 1. Profesor Hernández, el Gobierno Nacional ha anunciado el aumento del presupuesto en lo que tiene que ver con el tema de la cobertura y el mejoramiento de la infraestructura en salud. ¿Cómo han avanzado estos puntos dentro de la implementación de los acuerdos? Bueno, vemos que sí hay un compromiso que aparentemente está también en el plan de desarrollo, el plan nacional de desarrollo, para tratar de por lo menos acompañar un proceso de infraestructura que debe ser cada vez más fuerte, porque no hay infraestructura en el campo para atender a la población. Pero vemos que esto se puede hacer de una manera más rápida, se puede hacer articulando recursos y esfuerzos del nivel local, departamental y nacional, se puede hacer incluso contando con las organizaciones sociales para que ellas mismas participen del proceso de recuperación de esa infraestructura, incluso de la administración o del vínculo entre comunidades y red hospitalaria. Eso se puede hacer, muchos países lo han venido haciendo, precisamente para tratar de que el sector salud no sea simplemente un convidado de piedra o que viene de vez en cuando a atender gente enferma, sino que pueda construir procesos comunitarios de salud, de protección y cuidado de la vida en general, y esto promueve la salud, no solamente atiende enfermedades. Y ese punto de articulación con todos los componentes del desarrollo rural nos parece fundamental, del desarrollo ambiental, incluso de la protección ambiental ligado con salud. Y eso es lo que estamos proponiendo desde la red. Señora Fuentes, en comparación con otras experiencias internacionales en materia de paz, este tema del sistema de garantía progresiva del derecho a la alimentación, ¿cómo lo califica usted? Pues mira, la verdad que en otros procesos internacionales de paz, obviamente los puntos más importantes han sido los temas de justicia transicional, de desmovilización, de reintegración, digamos, de los excombatientes y su reintegración a la vida civil.
El acuerdo colombiano es novedoso en el sentido de haber incluido con fuerza temáticas que no han sido abordadas en otros acuerdos de paz. Un ejemplo es el tema de género. Digamos, el acuerdo de paz colombiano es un ejemplo a nivel internacional en ser uno de los acuerdos que más disposiciones tiene en materia de equidad entre hombres y mujeres. Y yo creo que en el tema alimentario y en particular en los derechos sociales, este es un acuerdo de paz también bastante pionero. Porque otros ejercicios de justicia transicional han abordado sobre todo pues, los derechos de las víctimas, la reparación, la devolución inclusive de tierras a los despojados, pero el tema alimentario como tal pues no ha sido quizás el tema más importante en otros escenarios de posacuerdo, y en eso creo que Colombia tiene toda la oportunidad de hacerlo. Nosotros además, pues siendo un país con el potencial que tenemos de producción de alimentos, pues por nuestras condiciones geográficas y digamos de los suelos y de las condiciones que tenemos en nuestra biodiversidad, este país podría estar produciendo alimentos para consumo interno y para abastecer, digamos, otros mercados. Y lastimosamente pues el modelo de desarrollo que tenemos y las políticas públicas lo que nos han llevado es a estar importando alimentos, a comer cada vez comida cada vez más industrializada, más procesada, digamos desechando los alimentos naturales, los alimentos rurales, reales, en los cuales nosotros tendríamos un gran potencial. Y podríamos estar dando un ejemplo al mundo y pues la verdad es una oportunidad, digamos, que estamos perdiendo. Profesor Hernández, construir un modelo de prevención en el sector rural es importante, sobre todo teniendo en cuenta que en estas zonas este desarrollo ha sido mucho más complicado. ¿Cómo ha venido avanzando este tema en su opinión? Claro, es que la forma como está vista la prevención y la promoción de la salud en el sistema de aseguramiento es todavía muy ligada al tema de la atención de los individuos enfermos o la prevención de ciertas enfermedades. No, aquí hay que ir más allá, hay que tener una visión mucho más poblacional, más comunitaria, más histórica incluso de las poblaciones diversas que tenemos en sus territorios, para que con la participación de ellas podamos afectar las condiciones de vida que producen deterioro, malestar, enfermedad. Y esas condiciones de vida pasan por el ambiente, por el tipo de desarrollo rural que se tiene, por la participación de las mismas comunidades en esa transformación del campo. Entonces debemos generar los nexos entre el sector de servicios de salud y toda la dinámica rural territorial que se espera ocurra con el acuerdo final. Profesor Hernández, este punto de la implementación en lo que tiene que ver con el desarrollo del campo colombiano y el tema de la salud rural, pues es uno de los más complicados. Comparado con otros procesos en el resto del mundo, ¿cómo ven ustedes los avances y el desarrollo en Colombia? Bueno, eso es muy interesante porque precisamente una estudiante nuestra de Maestría de Salud Pública acaba de terminar una tesis que compara 4 países que tuvieron proceso de paz, tratando de ver cuál era el lugar de la salud. Pues el que más explícito tiene el tema de salud es el acuerdo colombiano y obviamente implica todo un proceso de vínculo de una serie de acciones que se hacen en el territorio para tratar de transformar las causas del conflicto. Yo creo que eso es muy importante, pero no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana, es algo que requiere mucho compromiso de la sociedad, no solamente de la que vive en el campo, sino de toda la sociedad colombiana, y articulación entre los instrumentos nacionales y los instrumentos más territoriales y locales, para que efectivamente podamos canalizar una cantidad de esfuerzos en el mismo sentido. De verdad que si se compara el acuerdo colombiano con otros países, es bastante bueno, bastante favorable su visión de salud, así sea todavía una punta de lanza solamente, hay que trabajar en eso. Gracias, profesor Hernández. Mario Hernández, profesor de la Universidad Nacional, y Adriana Fuente, de FIAN Internacional. Gracias por acompañarnos y explicarnos este importante tema de los planes nacionales para la reforma rural integral. Y desde el Planchón El Colombiano les contamos que el río Sinú, uno de los más importantes de Colombia, nace en el nudo del Paramillo, en el municipio de Ituango, en Antioquia. Atraviesa todo el departamento de Córdoba. Aquí habitan iguanas, ardillas rojas, monos colorados y osos perezosos, entre otras especies. Además, el territorio de Córdoba y su economía dependen del río.
Para apoyar a las comunidades en sus territorios, el Acuerdo de Paz formuló una serie de estrategias fundamentales para implementar la reforma rural integral, prestando especial atención al tema de acceso, uso, tenencia y formalización de la propiedad. También la reforma rural integral plantea estrategias para el desarrollo de las comunidades mediante la creación de vías de acceso, la llegada de salud, educación, saneamiento básico y la constitución de planes productivos agrícolas, mecanismos de negociación cooperativa para la venta de los mismos y la participación para que los objetivos de esta reforma se hagan realidad en cada uno de los territorios con la participación de las comunidades. En Mimbres seguimos tejiendo, informando a Colombia. Ovejas, en el departamento de Sucre, fue el lugar escogido como uno de los municipios priorizados en el país para implementar el decreto ley 902 de 2017 sobre la reforma rural integral. Asimismo, fue elegido como parte de los 23 municipios focalizados para la realización de los pilotos del catastro multipropósito con el fin de promover un desarrollo sostenible, abrir las puertas a la inversión y afianzar la presencia del Estado en el territorio. Por eso se entregaron más de 1.000 títulos de propiedad a familias campesinas de ese lugar, porque justamente el Acuerdo de Paz habla de distribuir la tierra de manera equitativa y justa. Cuando hablamos de paz con legalidad, hablamos de estos hechos, porque la paz con legalidad se construye marcando historia. Y aquí hay un gobierno comprometido con dejar en este país una idea clara. Este gobierno no hace política con la paz, hace una política de paz y no busca diferenciar a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz. Esta iniciativa beneficiará a las familias de 11 corregimientos de este municipio. En total, son 763 títulos de adjudicación de baldíos a personas naturales y 295 de formalización de predios privados para un total de 1.058. Este piloto es el primer ejercicio hecho en Colombia que combina el catastro multipropósito y el ordenamiento social de la propiedad rural y que tiene como fin la entrega de los títulos como reconocimiento a los derechos sobre la tierra. Sin duda, esto es fruto del Acuerdo de Paz. Porque aquí no solamente se hizo la actualización catastral predio a predio, sino que se hizo el barrido predial, que consiste en determinar no solamente la ubicación, sino el uso de la tierra, la cadena de trazabilidad propietaria, la regulación de la propiedad y, por supuesto, el registro que todos ustedes tienen en sus manos. Los beneficios de que las familias tengan su título de propiedad son, por ejemplo, que el terreno pueda ser objeto de proceso de herencia, que el propietario tenga acceso a créditos y proyectos productivos. Como lo pactado en La Habana es una política de Estado, estos ejercicios de formalización se seguirán haciendo en varias regiones para combatir el uso ilegal, la acumulación y el manejo ilegal de los predios. Hasta el 31 de diciembre de 2019 se extendió el beneficio de la asignación mensual para los exguerrilleros de las FARC que se acogieron al Acuerdo de Paz y que se encuentren en la legalidad. Este nuevo plazo se otorga mientras se aprueban los componentes de la etapa de reincorporación a largo plazo y la asignación económica beneficia a 10.962 personas en proceso de reincorporación. La ampliación de este beneficio lo da la Agencia para la Reincorporación y la Normalización a través de la Resolución 2536, en la que están las características y condiciones para seguir recibiendo esta renta básica mensual. Este beneficio se creó en agosto de 2017 como consecuencia del Acuerdo de Paz y su vigencia es de 2 años, por lo que al finalizar el mes de agosto se acabaría la asignación de la renta básica. El gobierno argumenta que la ampliación de esta medida se hace para fortalecer el proceso de estabilización económica de quienes están en el proceso de reincorporación.
Sin embargo, los excombatientes deben estar en algún proceso como formación académica, formación para el trabajo, acompañamiento psicosocial y generación de ingresos. Así las cosas, se mantiene tal cual como venía operando la asignación, es decir, que se pagará el equivalente al 90% de un salario mínimo legal. Por este año seguirán recibiendo 832.633 pesos aproximadamente. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad nos definió 4 líneas estratégicas en materia de reincorporación. Uno es la continuidad de los apoyos económicos por parte del gobierno nacional a todos los excombatientes que le estén aportando fielmente a su ruta de reincorporación, que se estén apalancando en esos proyectos educativos, sociales y comunitarios, pero que le están apostando a la legalidad. A ellos llega el 100% del acompañamiento institucional, pero también el 100% de los apoyos económicos por parte del Estado. Independiente de que esté o no esté trabajando, que eso fue una de las mejoras que hizo el Plan Nacional de Desarrollo. Si la persona está haciendo su proyecto de vida en el marco de la legalidad, en un trabajo formal, pueden recibir el acompañamiento estatal hasta cuando culmine su ruta de reincorporación. Sean sostenibles por su propia cuenta en este marco de la legalidad. La renta básica no aplicará para exguerrilleros que estén recibiendo más de 5 salarios mínimos en algún empleo, que esté condenado o que se salga de los listados de acreditación. Habrá algunas excepciones en las que se pagará si hay estas circunstancias. Por ejemplo, quienes estén en licencia de maternidad, incapacidad médica, presentación a la JEP o salida del país autorizadas. Según la resolución, el pago de la renta y seguir recibiendo estos beneficios debe estar acompañada de una de las actividades de reincorporación. No solamente por ser exguerrilleros les darán dinero. Que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar.